una variable. Entonces, ¿qué pasa? El concepto de variable es fundamental en los lenguajes de programación, pues porque las variables las utilizamos para almacenar datos, hacer operaciones, bueno, es algo pues que ustedes ya utilizan de forma natural. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener una declaración con lambda, que vamos a declarar un valor procedimiento, o bien con let, que vamos a declarar un conjunto de ligaduras. ¿Vale? ¿Me siguen ahí? Entonces, yo puedo referenciarla como valor o como valor procedimiento. ¿Cómo referencio un valor normal? Pues lo invoco y ya. ¿Y cómo invoco un valor procedimiento? Pues lo evalúo. ¿Estamos ahí? Lo invoco. Normal, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, una variable está ligada al lugar donde se declara. El valor ligado referenciado de su variable, su denotación, pues, o sea, el nombre que ustedes le dan. Cada lenguaje de programación tiene sus reglas de acuerdo a los lenguajes. Sí, cada lenguaje de programación tiene sus reglas de acuerdo a lo que maneja. Hay lenguajes que tienen algo que se llama alcance estático, donde la definición de las variables es directamente ligada a los bloques donde las declaramos, y hay otros que tienen alcance dinámico. Una vez que usted crea una variable, es visible de ahí para abajo sin importar dónde la haya declarado. O sea, Python maneja alcance estático. Ajá. El alcance dinámico en Python está en global. Porque es cuando usted declara global, ¿qué pasa con global en Python? Puede ser global, ¿cierto? Eso es alcance dinámico. Hay lenguajes como por ejemplo el de MATLAB y el de Octave, que son, ustedes deberían haberlo visto en métodos numéricos. Octave o MATLAB. Bueno, lo mencionarán, supongo. Esos lenguajes tienen alcance dinámico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en MATLAB, usted declara una variable dentro de una función y la invoca. Y la función muere. Se supone que la variable debería morir con la función, pero no. Queda declarada en el scope de variables. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay lenguajes que tienen esas características. Entonces usted tiene X adentro y X afuera. X dentro de una función y X afuera. Si usted llama a la función, el X se le sobrescribe. Entonces hay que tener cuidado. Tiene el mismo alcance. O sea, no hay el tema de que una variable está dentro de una función y luego sacar. No, tienen en la misma dirección de memoria. Entonces, lenguajes que hay que tenerles cuidado, ¿sí? Bueno, entonces muchachos, aquí viene algo, una de las principales aplicaciones del cálculo lambda. Si es una variable y la variable x ocurre libre, sí, solo si x es igual a e. Si la expresión es de la forma lambda y, entonces la variable x ocurre libre si y es distinto que x y x ocurre libre en e. Y si la expresión e es de la forma de 1 de 2, es decir, la última de la gramática, entonces x ocurre libre si, solo si x ocurre libre en e1 o en e2. Recordemos el cálculo lambda. ¿Cómo es una less expression? ¿Cuáles son los tres casos? ¿Cuáles son los tres casos? Es un identificador. Identifier, que es un símbolo. Ese es el primer caso. Segundo caso. Lambda expression. Viene aquí el identificador. Identifier. Y otra vez, LC expression. Y viene el último que se llama app, que sería LS expression, seguido de LS expression. Entonces, aquí, ¿qué te están diciendo? Entonces, te va a preguntar si una variable X ocurre libre. Entonces, la variable X ocurre libre si en el primer caso es igual a la expresión. O sea, que si es igual al identificador, ocurre libre. Segundo caso, tiene que ser diferente que este y tiene que ocurrir libre aquí, que es el segundo caso. Tiene que ser distinto a y tiene que ser distinto a x, o sea, este, y tiene que ocurrir libre ¿en dónde? Acá adentro. Y finalmente, en el caso de less expression, cuando vienen dos, ocurre libre aquí o ocurre libre acá. Entonces, vamos a ver si x ocurre libre en esta. Miren acá, ¿este qué forma tiene? Lambda. Primera cosa, tiene que ser diferente que este. ¿Lo es? Entonces, ¿ocurre libre? No.
Ese segundo caso tiene que ser diferente a este de aquí. Miremos este de acá. Este de aquí es un lambda expression. Bien, primera pregunta. ¿Es igual a este? ¿Es diferente que este? Sí. Tenemos que evaluar el interno, que es otro lambda. ¿Es igual a este? No, tenemos que evaluar el interno. ¿Es igual a este? Sí. ¿Ocurre libre en esta parte? La respuesta es, este es el primer caso. ¿Qué dice? Sí, es igual. Muchachos, cuando descomponemos esto es un lambda expression, ¿vale? Esto es un lambda expression, ¿vale? Para que lo vean. ¿Qué partes tiene un lambda expression? El ID. ¿Quién es el ID aquí? Z. ¿Y cuál es la expresión interna? ¿Otro qué? Otro lambda expression. Y entre este lambda expression, ¿quién es el ID? Y. ¿Y quién es el S expression? X no. Es el primer caso, que se llama var expression, que tiene un identificador que es ¿qué? X. ¿Por qué? Porque la gramática te está diciendo que es un llamado recursivo, no es un símbolo. Es un llamado recursivo, que entra ¿en dónde? En el primero. Eso que acabo de dibujar, lo vemos en la próxima clase, pero esto les ayuda a entender a ustedes la estructura. Recuerden, dentro de un lambda expression hay dos cosas, identificador y otro el S expression. ¿Y quién es el S expression? Pues la misma regla. Dentro de un lambda expression está X, Y, Z en el identificador. Y la LS expression pues puede ser cualquiera de los tres casos. Puede ser un identificador, puede ser otro lambda o puede ser el último. ¿Vale? Recuerden que son estructuras recursivas. ¿Me siguen ahí? Bien, entonces resulta que este se ocurre libre. ¿Por qué? ¿Qué les dice la regla? Primero que todo, tiene que ser diferente a quién. A este. Si es igual, ya. Nada que hacer. Y lo segundo es que debe ocurrir libre ¿qué? En la interna. Pero la interna ¿qué es también? Otro lambda. Preguntamos, ¿el Y es igual a X? No. Y finalmente la interna es X sola. ¿A qué caso corresponde? Al primero. ¿Qué le dice la primera? Tiene que ser ¿y qué? Igual. Si es igual, ¿qué podemos decir? Es libre, cumple la condición. Entonces, ¿este qué es? Si es libre. Y analicemos el segundo, que es X. Esto es del caso 3. Expresión 1, ¿y esto qué es? Expresión 2. ¿X es igual a X? Sí. Y me dice que tiene que ocurrir libre en uno o en el otro. Ambos ocurre libre. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que sí. Miremos este otro caso. Este es E1 y este viene siendo ¿quién? E2. Y este ya es un poco más complicado. E1 solo es un lambda. Primera pregunta, ¿es igual al Y? No. Evaluamos el interno. ¿Es igual al Y? No. Y este caso de acá, ¿cuál aplica? El X solo, el primero. ¿Es igual a X? Sí. Por lo tanto ocurre libre. Ahora bien, miremos E2. Resulta que E2 es otro del último caso. ¿Por qué? Miren que es del último caso también. Porque aquí tenemos el lambda solito y aquí ¿qué tenemos? El X. Entonces se aplica de forma recursiva la regla. Tiene que ocurrir libre en uno o en el otro. Miremos en el primero. ¿Es igual a Z? X. Y X, ¿y este qué caso? Y este de aquí adentro, ¿cuál entraría? Y en el primero. ¿Y X es igual a X? Sí. Por lo tanto ocurre libre. ¿Y acá? El primero. ¿Y es igual? Sí. Pues con E1 solito era más que suficiente. Porque dice que ocurre primero en el uno o en el otro. No era necesario hablar el segundo, realmente. Pero pues lo hice. ¿Listo? Revisen siempre aquí la regla de Felipe es follow the grammar. Siga la gramática. Si la gramática le dice a usted que ahí va un símbolo, evalúe como símbolo. Si la gramática le está diciendo que eso es una regla, evalúelo como regla. Cuando es una regla, eso implica que lo vamos a mandar a la función. ¿Vale? Todo lo que sea LS expression lo tenemos que mandar a la función. ¿Me siguen ahí? La función que va a ser libre o ligado, perdón, ocurre libre, en el libro está ligado, pues que es la negación de esto realmente. Entonces, ¿qué pasa?
Ocurre libre va a ser una función que va a recibir ¿qué? Un ¿qué? ls expression. ¿Eso qué significa? Todo llamado recursivo tiene que ir a ls expression. Tiene que ir a esa función. ¿Vale? Todo lo que sea mismo llamado lo trabaja la misma función. Esa es una de las recetas. Entonces usted tiene una regla recursiva que se llama a sí misma. ¿Quién se encarga de ese llamado a sí mismo? La misma función. O sea, la misma función se va a encargar de hacer el llamado a sí mismo. ¿Vale? O sea, eso es muy importante. ¿Sí? Las funciones, recuerden que el contrato de la función es que usted le manda una entrada. Si usted le cumple el contrato, ¿qué tiene que hacer la función? Devolverme la salida que estoy esperando. ¿Me siguen ahí? Entonces, si la función está esperando un ls expression y cada vez que haya un llamado recursivo a ls, que sea del mismo tipo, ¿a dónde lo tengo que mandar? A la misma función. Entonces, siguiendo esa receta, vamos a hacer ocurre libre. En este caso, igual acá está implementado. Acá está implementado curse free. Pero lo voy a hacer entonces yo. ¿Listo? Ocurre libre. Entonces, en un compilador sirve para saber si hemos ligado un valor a una variable y a la hora de consultarla saber si tiene un valor ligado. Porque si no tiene un valor ligado no te va a devolver nada. Es para validar en tiempo de compilación que efectivamente una ligadura tiene un valor asociado y que vamos a poderla usar. ¿Tiene valor o no tiene valor? Exacto. Si no tiene valor, pues ya el lenguaje determinará qué hace. Por ejemplo, en Java opta por ponerle un valor por defecto. Ese es el comportamiento en Java. Otros lenguajes como Racket te van a dar un error. Te va a decir, vea, dale un valor porque no te puedo operar así. Y otros lenguajes como C++, como utiliza referenciación a memoria, lo que hay ahí. Pero es que en C++ usted puede declarar INTA y después sumar A más 5 y le dar un valor para A rarísimo. ¿Por qué? Porque A se crea una referencia en memoria que apunta a algo y lo que hay ahí se te lo da. ¿Sí? Pero es que en C++ no se acuerdan de objetos. Tocaba siempre inicializar todo. Porque lo que hay ahí te lo da. Ese es un comportamiento. Otro comportamiento es valor por defecto, que es el que utiliza Java y Scala. Usted inicializa crea A y ¿qué valor le pone? 0. Eso es comportamiento por defecto. Y otros lenguajes como Racket va a decirte, vea, no te puedo trabajar eso. Dale un valor. Ya cada lenguaje verá qué hace con eso. Esa es la utilidad de ocurre libre. ¿Sí? Saber si algo que efectivamente ustedes han tenido, pues, tiene un valor asociado. Bien, entonces, vamos a hacer ocurre libre, ocurre ligado. Acordémonos de la gramática del ls expression. ¿Cómo es la gramática del ls expression? Es un identificador, que básicamente un identifier, ¿qué es? Un símbolo. Segundo caso, la palabra ¿qué? Lambda seguido de ¿qué? Un identificador, ¿cierto? Y luego un ¿qué? ls expression. ¿Eso qué significa? Que el tercero obligatoriamente lo tenemos que mandar a la misma función. Y tenemos el último, que es el de evaluación, que es ls expression seguido de otro ls expression, ¿vale? Esa es la regla básica del cálculo lambda. Obviamente solo estamos viendo gramáticas tipo 3, porque si vamos a gramática libre del contexto, esto se alarga mucho y sería un curso por aparte. Que de hecho, ese curso existía en la malla anterior a la mía, que se llamaba compiladores. Era solo dedicado a cálculo lambda, pero pues eso ya no existe. Eso les tocó a las personas que grabaron antes que yo. Bueno, entonces, no, yo vi con la malla vieja. Que yo vi el FLP y pues era así, pero el papá de esto realmente era así. Bueno, occurs free. Entonces, occurs free, ¿qué devuelve? Entonces, occurs free como función, ¿qué recibe? ls expression, ¿y qué me retorna? Un booleano. Entonces, evaluamos los casos. Voy a recibir una expresión. Caso 1. ¿El caso 1 qué es? ¿Es un símbolo quién? La expresión. ¿Qué tengo que preguntar? Bueno, tengo que poner la variable, ¿no? Tengo que preguntar si son ¿qué? Iguales, ¿cierto? Ya. Eso es todo. ¿Esto qué caso cubre? Caso 1. Recuerden que para que ocurra libre es, primero, si es caso 1, entonces x debe ser igual a ¿quién? A la
a la expresión, ¿cierto? Segundo caso, X debe ser diferente que ¿quién? Que el identificador y ocurrir libre ¿en dónde? En el expression. Tercer caso, X debe ocurrir libre si es E1 E2, debe ocurrir libre ¿en dónde? En cualquiera de los dos, en E1 o en E2. Entonces, caso 1, caso 2. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Primero debo preguntar si el car de expression es igual a ¿quién? A lambda. Y debo preguntar, ¿cuál sería este valor de acá? Este sería el K de R, pero es una lista. K de R. Exactamente. Entonces debe ser diferente ¿a quién? ¿Al quién? Al K de R. ¿Me siguen ahí? El primero del resto. El K de R es el segundo, que sería lista con X. Y el car de eso es X. Entonces sería car de K de R. El car del CR. ¿Vale? CR es el resto. Luego de ahí sacamos el car, que es lista con el identificador. Y ahí sacamos el car. Bien, y ahora, ¿ocurre libre en dónde? Llamado recursivo. Hacemos llamado recursivo con este. ¿Este quién sería? Sería el car del resto. O sea, la cabeza de la cola de la cola. Entonces, ¿qué sería? KDDR. Exactamente. Y enviamos el var. Este sería el tercer caso. Y el último caso, vamos a colocarlo como es. Confiemos que mandan bien. Entonces, ¿qué debe ocurrir? ¿Occurs free en dónde? En el car de la expresión con occurs free en dónde? KDR de la expresión. Muy bien. Y ahí ya tenemos occurs free. Miren que en todos los casos, cuando hay un ls expression, siempre voy a utilizar un llamado recursivo a la misma función. Entonces, regla de oro: cada vez que se encuentra con un ¿qué? Con un ls expression, hago ¿qué? Llamado a la ¿qué? Función, porque es que esa función, su misión es trabajar los ¿qué? Los ls expression. Ya cuando tengamos gramáticas compuestas, pues ya son varias funciones recursivas. Y cada vez que usted encuentre un caso, es la función recursiva que espera ese dato la que lo trabaja. ¿Vale? Esa es la regla de oro. Miren que cada vez que yo tengo ls expression, siempre llamo ¿a quién? A occurs free, ¿cierto? Es con doble S. Siempre llamo a occurs free, ¿vale? Hay un error en la línea 27. Me dice que un identifier en symbol. Aquí es que es symbol. Pregunta, ¿no? ¿Qué es symbol? Pregunta. Este es caso 1, este es ¿qué? Caso 2 y este de LED es ¿qué? Caso 3, ¿vale? Ya cuando veamos los data types, vamos a ver que esto ya no tenemos que pelear tanto como viene, sino que sencillamente preguntamos qué caso es y ya está, ¿vale? Pero por ahora nos toca pelear como viene. ¿Me siguen ahí? De hecho, estoy utilizando listas para representar los casos compuestos. ¿Cuáles son los casos compuestos? El caso 2 y el caso 3, ¿cierto? Observe que los casos compuestos, o sea, el 2 y el 3, estoy usando ¿qué? Listas, ¿vale? Pero a medida que avancemos, la idea es cambiar esta representación, es cambiarla. O sea, ¿cómo así cambiarla? Ya dejar de utilizar listas. Y vamos a utilizar otras estrategias. De hecho, la próxima clase vamos a cambiar esa estrategia. Ya no vamos a usar listas, sino otras cosas. ¿Vale? Pero eso dejémoslo para la próxima semana. Ya este curso, pues, como ven, va subiendo. Entonces, está de nuevo el llamado a revisar el material complementario, hacer los ejercicios de Racket para que Racket no sea el problema. El problema debería ser en los conceptos, no el lenguaje. Ya si no le hacen, muchachos, pues ya pues el problema es que le acumula el trabajo. ¿Y ustedes tienen cuántos otros cursos que responder?
otros 6 cursos. Entonces, pues, es complejo. Bueno, New Line. Bien, vamos a ver los ejemplos de acá. Vamos a ver los ejemplos de acá. Son estos. El primero es, muchachos, el primero es que no. Expresión 1, define. Expresión 2, define. Expresión 3. Aquí tenemos 3 expresiones. Cerramos. Por acá y por acá. Entonces, preguntamos por quién. Preguntamos por X. Y luego New Line. Luego preguntamos por la expresión 2. Y luego por la expresión 3. Expresión 1, expresión 2 y expresión 3. Expresión 2 y expresión 3. Alguien me está diciendo acá que hace falta un paréntesis. Acá. Bien. Display. Define. Ajá, aquí se cerró. Aquí se cerró. Este está bien cerrado, ¿no? Sí, y sí. Me dice que en la 32 hay un error. Qué raro. Es que este cosito está malo. Es así realmente. Eso. Listo, ahora sí. Miren, falso, como les había mencionado. Falso. Luego verdadero y verdadero. ¿Vale? Ahí ya tienen la función occur-free. Y miren que sigue la misma receta. O sea, va a seguir exactamente la misma receta. Es muy importante que ustedes tengan presentes esa receta. ¿Sí? Entonces, tenemos ahora lo de ocurre libre. Entonces, dada una expresión en cálculo lambda, ¿cierto? Que es de la forma, ¿cómo es la forma de cálculo lambda? Ls expression aquí es igual, aunque un identificador a lambda seguido de qué, y luego qué, un ls expression, y finalmente tenemos ls expression y ls expression. Y bueno, entonces primero, si es caso 1, el var, la variable, debe ser igual al que. Si es caso 2, debe ser diferente al identifier y ocurrir libre ¿en dónde? En LC expression. Y si es caso 3 de la forma E1, E2, debe ocurrir ¿qué? Libre en E1 o en E2. ¿Están ahí? Y pues tenemos acá esto. Bueno, voy a poner acá el POM mientras analizamos qué hicimos. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Primero que todo, tenemos la expresión en cálculo lambda. ¿Cuántas variantes tiene la del cálculo lambda? 3 casos. Identificador, expresión lambda y se llama PP expression, la tercera. Caso 1 debe ser igual a ¿quién? Al identificador. Caso 2 debe ser diferente que esto de aquí y ocurrir libre en donde acá. Y si es caso 3, ocurrir libre aquí o en la otra. Y para eso tenemos la regla. Miren que cada llamado recurso, cada vez que tenemos el ls expression, ¿quién se ocupa de ese problema? La misma función. Ese es el diseño y eso es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta. Bueno, lo bueno es que aquí este prompt me ayuda mucho. Miren como lo comenta. Qué bonito, ¿cierto? Mirad, o sea, lo comenta bastante bien. Bueno, muchachos, y acá pues básicamente me lo coloca en notación matemática formal. Bien, varias cosas. La noción es centrarlo en la teoría de lenguajes de programación, siendo la base para entender el scoping
en cualquier lenguaje de programación. ¿Qué es el scoping? El alcance. La implementación recursiva refleja exactamente la definición matemática, demostrando correspondencia entre teoría y práctica. La captura de valor es un error sutil, pero grave en compiladores y sistemas de reescritura. Muchos lenguajes, como Lisp o Scheme, utilizan lexical scoping para evitarlo. Es decir, que cuando hay, digamos, X y luego X y luego X y luego X, pues que tome el valor correcto. Porque es fácil. El shadowing, que vamos a ver algo, ¿ustedes se acuerdan qué es el shadowing? Ocultamiento. ¿Qué pasa si ustedes tienen una variable global X y dentro de un procedimiento tienen X? ¿Qué pasa con el X global dentro de ese procedimiento? No tiene ese valor global, sino el local. Eso es shadowing. O ustedes lo pueden utilizar también en parámetros. A veces es un error colocar un parámetro en un método cuyo nombre sea igual a uno de los parámetros de la clase, porque dentro de ese método van a ocultarlo. Por eso se utiliza el apuntador de clase dis. ¿Se acuerdan dis.pollito? Para poder capturar el campo desde div, desde la instancia de clase. Eso lo vamos a ver cuando hagamos objetos, porque es tan importante esa autorreferenciación. Las ocurrencias libres determinan qué variables externas necesita una función para ser evaluado, concepto análogo a las variables de entorno, o sea, los closures que vemos en la sexta clase. La sustitución segura requiere identificar ocurrencias libres, evitar captura mediante error nombrado y reemplazar únicamente las ocurrencias libres. La composición de funciones en cálculo lambda solo funciona correctamente cuando comprenden las ocurrencias libres en cada componente. Y la eta equivalencia, pucha, es equivalente a f si x no ocurre libre en f, bueno, eso ya es demasiado. Y los verificadores en tipos de lenguajes funcionales modernos requieren análisis de ocurrencias libres para inferencias de tipo y detección de errores. Creo que aquí está más explicado que nunca, ¿vale? Tienen que agradecerle a Claude, que nos está haciendo este trabajo, está haciendo el trabajo por mí. ¿Preguntas? ¿Todo está bien? Gracias, estudiantes. Listo. Quedaron traumados con eso. Un poco. Pero bueno, ustedes lo pueden con eso. Espero.